Hola, buenas noches. Mi nombre es José Gabriel Pérez Chará, estudiante de Ingeniería Electrónica perteneciente al CEDAT Yopal. Pues vivo en la ciudad de Arauca. El día de hoy voy a comentarles sobre un ejercicio que desarrollamos en sistemas dinámicos. El ejercicio se viene trabajando desde la etapa 2, la etapa 3 y pues en esta la etapa 4. Entonces, pues lo doy como un inicio de lo que el ejercicio que trabajamos. Este fue, digamos, el sistema, un circuito eléctrico. Entonces, el tema de sistemas dinámicos. Listo, entonces tenemos este circuito eléctrico. Digamos, en la etapa 2 teníamos que hallar, de acuerdo a los valores dados, de resistencia, del valor de inductancia de la bobina, el valor de capacitancia, pues del capacitor. Entonces teníamos aquí una entrada que nos daban en el ejercicio, que era creo que 9 o 5 voltios, y teníamos una salida de un voltaje en un capacitor. Entonces ya como conocemos un capacitor, pues tienes un voltaje, es de almacenamiento. ¿Sí? Entonces pues en la etapa 2 lo que hicimos fue hallar estas ecuaciones diferenciales. Pues como sabemos, una ecuación diferencial nos dice de acuerdo la corriente que tiene respecto a la salida. Entonces medimos la corriente el voltaje del capacitor en el tiempo, ¿sí? Y de igual forma la corriente en la bobina del circuito pues va a cambiar con respecto al tiempo, es decir, en un momento va a tener menos o más corriente. Entonces dependiendo del tiempo que sea, del momento que sea, va a cambiar el valor de la corriente y el voltaje en el capacitor. Son las dos derivadas, las dos diferenciales que tenemos en las pues, ecuaciones diferenciales. Eso lo hicimos en la etapa 2. En la etapa 3, entonces lo que llevamos fue una función de transferencia respecto a la ecuación dada. Entonces, dadas las dos ecuaciones, lo que hicimos fue hallar una función de transferencia entre la entrada y la salida en el dominio, de la etapa 2 la llamamos en el dominio como tal del tiempo, como les decía, y la función de transferencia pues en el dominio como tal de la frecuencia. ¿Listo? Bueno, entonces para esta etapa, lo que es la etapa 4, entonces vamos a hallar lo que son las ecuaciones de estado, para identificar, digamos, el estado de nuestro circuito en X momentos, ¿sí? Entonces, por eso es importante, digamos, el tema de las ecuaciones respecto al tiempo. Entonces, vamos a usar las ecuaciones diferenciales para hallar nuestras ecuaciones del espacio del estado. Entonces tenemos la forma general de la ecuación del estado, dice que es x sub t, t en ax en el tiempo más bu en el tiempo, yt es x más du en el tiempo. Esa, digamos, es la ecuación de estado del sistema, y tenemos una ecuación de salida del sistema. Lo primero que vamos a hacer buscando la variable de estado con la representación moderna para escribir los componentes del sistema dinámico. Eso es lo que es como la definición de que es una ecuación de estado. Entonces nuestra forma es así. Entonces nos dice que para hallar el valor de esta matriz A, y tenemos que hallar el valor de este vector B. Y esos elementos, ¿de dónde los tomamos? Los tomamos de nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces agarramos nuestras ecuaciones diferenciales y lo que hacemos es esto. Bueno, aquí digamos, lo buscamos de esta manera para hallarles valor a cada uno. Lo que hicimos fue como despejarlo de una forma, pues ampliarlo como tal para hallar valores puntuales del voltaje, la corriente de la bobina, el voltaje en el condensador, para en sí reemplazarlos en nuestra ecuación dada, de la ecuación de estado, ¿sí? Entonces, tenemos esta ecuación de estado. Entonces lo que hicimos fue, de acuerdo a lo que nos decía, entonces nos decía que el valor de A lo tomábamos de que, aquí el primer valor que vamos a poner es la derivada de la corriente en la bobina, ¿sí? La derivada de la corriente en la bobina. Entonces pondríamos aquí primero la corriente en la bobina, y luego pues el voltaje en el condensador, y aquí sería como tal el voltaje como tal de salida. Entonces aquí vamos a poner el menos 10 tercios. El menos 10 tercios iría aquí, que es el valor de corriente en la bobina para la primera ecuación, y aquí pues entonces ya iría el menos 1 tercio, que equivale al voltaje en el condensador, ¿sí? Y aquí el Vt pues tendríamos 1 tercio para la primera ecuación, que es la derivada de la corriente en la bobina. Para la segunda ecuación, que sería x2
x sub 2, entonces tendríamos primero aquí, ya aquí como tenemos la corriente de la bobina, pues aquí también tenemos la corriente de la bobina, entonces tendríamos aquí un cuarto, dámoslo aquí un poco más, de tal forma de que la ecuación nos quede de esta forma, ¿sí? La ecuación nos quede de esta forma. Ya con la ecuación de esta forma tenemos nuestra ecuación de estado del sistema. Ahora vamos a llevar la ecuación de salida del sistema. Entonces tenemos una forma así igual, entonces tenemos un valor en C y un valor en D. Un valor en D que como tal no nos importa en el momento, entonces lo vamos a dejar como 0. Y un valor en C como tal, entonces que tenemos un valor de entrada y un valor de salida. Como nos interesa es como tal la salida, entonces vamos a manejarlo con la variable 1 acá en la salida, ¿sí? Para hacer como simular un poco lo que es la salida. Entonces tenemos nuestra ecuación de salida como y0 con nuestro vector 0, 1 y pues aquí lo dejamos así en 0 en lo que es el valor de. Reemplazamos y ya tenemos nuestras dos ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces ahora ¿qué hacemos? Entonces vamos, nos pide el tercer punto tener la ecuación de estado. Bueno, ya tenemos las dos ecuaciones de estado y ahora lo que hacemos es, entonces agarramos ya todos los elementos que tenemos. Entonces, tenemos nuestra función de transferencia, ¿sí? Esta es la función de transferencia que llamamos en la etapa 3. Lo que hicimos fue ponerle en el simulador MATLAB para simular la onda como tal de voltaje en el condensador. Tenemos en cuenta que la onda, lo que tenemos de salida aquí es el voltaje en el condensador. Entonces aquí tenemos nuestro voltaje en el condensador, que como tal que él es un comportamiento, pues que en el tiempo que va pasando se va cargando nuestro condensador, ¿sí? Nuestro condensador. Listo, esa es como tal la gráfica. Ahora graficamos la ecuación de estado que hallamos y vemos que tiene el mismo comportamiento. Entonces aquí lo aumentamos un poquito. Aumentamos un poquito acá. Bueno, ahí la podemos ver igual. No lo puedo agradecer. Bueno, ahí igual lo podemos ver claramente cómo simulamos como tal en MATLAB a nuestra ecuación de estado, entonces dándole valores A, los valores de B, los valores de C, los valores de sí, y tenemos nuestra función de transferencia de esos valores A, que nos da esta función de transferencia, y vemos que esta función de transferencia que nos da con los valores dados, pues la gráfica es muy parecida a la gráfica que hallamos con la función de transferencia, con la ecuación de estado. Entonces vemos que con cualquiera de las dos formas, entonces nos va a dar lo mismo. Bueno, ahora nos piden hallar la controlabilidad y la observabilidad del sistema. Entonces, vamos a hallar la controlabilidad. Para hallar la controlabilidad, entonces vamos a multiplicar la ecuación de estado. Entonces vamos a ver lo que es A, lo que teníamos en la matriz A y lo que tenemos en el vector B. Aplicando esta multiplicación entre una matriz y un vector tenemos el siguiente resultado. Entonces como conclusión tenemos que cuando el resultado de la multiplicación de las dos matrices tenemos un 0, se asume que el proceso no lo podemos controlar, ¿sí? Entonces digamos que no es controlable este proceso. Ahora para la observabilidad, entonces veamos lo que es el corriente y voltaje de la matriz A contra lo que tenemos en la salida del vector C. Entonces al multiplicar esos dos, esta matriz y ese vector, entonces tenemos este resultado. Entonces, ¿qué decimos? Que como vemos que el resultado de la operación solo nos muestra un 0, se asume que el proceso es observable. Y como tal en la imagen podemos ver que arranca desde 0 y toma valores subiendo. Entonces vemos que hay una observabilidad del sistema, o sea, podemos observar el cambio. Y aquí vemos el tema de la observabilidad y el tema de la controlabilidad hallada por el software de MATLAB, que nos da pues igual que como lo tenemos ahí. Listo, ahora tenemos nuestra diagrama de bloques, también realizado en MATLAB, donde tenemos un sistema, tenemos una constante, tenemos un step, tenemos un sumador, tenemos nuestra ecuación de estado, tenemos nuestra función de transferencia, tenemos la ecuación de estado dada y tenemos la ecuación de estado dada y bueno, una que es dada y la otra que es, digamos, calculada a partir de la función de estado. Hacemos una gráfica de los tres para ver su comportamiento y vemos que las gráficas son exactamente iguales. Entonces de cualquiera de las tres formas que la tengamos, vamos a tener la misma respuesta, si es con la función de transferencia a partir de las ecuaciones diferenciales o si es de las ecuaciones de estado. Entonces vamos a tener la misma variable. Aquí lo que vemos es la gráfica
sin ninguna perturbación, y la gráfica con una perturbación, luego de pasar determinado tiempo, una perturbación, entonces vemos el cambio como tal que genera esa perturbación, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya comprobamos todo lo que nos solicita la guía. Espero que haya cumplido con la expectativa. Muchas gracias y buenas noches.